Bendiciones, familia, bendiciones. Gracias, paz y prosperidad a cada uno de ustedes. Es nuestra oración que se encuentren bien. Aleluya, en el amor de Dios, que la paz de Dios te llene, te fortalezca y que en este día recobre mucho, pero mucho ánimo para continuar hacia adelante. Nosotros decimos, este es el día que hizo el Señor. En Él nos gozaremos y nos alegraremos. Amén. Así que, pastoras amadas, Amén. Estamos aquí contentas, gozosas, ¿verdad? De continuar con este tema que Dios ha puesto en nuestros corazones y el tema es constante en la fe. Por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, aquí en el planeta Tierra, un planeta que realmente está en el corazón de Dios y donde el Señor nos ubicó a cada uno de nosotros. Y nosotros queremos estar alerta a los tiempos proféticos y queremos compartir eso con ustedes. Así es, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se toman el tiempo de entrar a este programa, esperando que con estas programaciones podamos seguir poniendo un granito de arena para edificar cada una de la fe. Y le damos gracias a Dios por cada una de estas hermosas familias. Amén, amén, amén. Gracias a Dios también que nos une una vez más para estar aquí, nos da la fuerza y nos da ese ánimo para nosotros poder compartir con cada uno de nuestros hermanos y amigos que se encuentran de aquel lado de las cámaras, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que así el Señor nos unifica para que el mensaje, la palabra, el consejo que Dios tiene para nosotros pueda ser repartido y sea de bendición. Así que esperamos que te mantenga en esta sintonía donde será edificada tu mente y bendecido tu espíritu. Amén, amén. Bueno, el Señor nos ha puesto esa inquietud, ¿verdad? La fe, porque la fe realmente es un don de Dios. Y según Romanos 12:3, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado esa medida de fe. En los programas pasados, nosotros hablamos y leímos los versículos bíblicos que se encuentran en Hebreos 11:1 y 11:6, y usted lo puede leer también en su casa. Hoy queremos leer otros versículos que tienen que ver con la fe, porque de ahí queremos nosotros desarrollar en las próximas semanas por qué es tan importante ese ingrediente de la fe o esa herramienta o el don de la fe que Dios nos da a nosotros por todos los acontecimientos que están aconteciendo alrededor nuestro, todo lo que estamos viendo, y queremos hablar detalladamente de ellos. Un texto bíblico que queremos compartir contigo está en Lucas capítulo 18, versículo 8. No sé si lo tiene la pastora Sonia. La palabra Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Poderoso ese versículo. ¿Ve? Es decir, porque el Señor nos dijo, y lo vemos en el libro de los Hechos 1:8, que el Señor cuando se está despidiendo, dice, ¿verdad? Y esperáis ahí la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo. Y Él dijo, yo me voy, pero os dejaré al otro Consolador. Pero fíjate que el Señor dijo, yo vengo. Y también en el libro de Juan, en el capítulo 16, Él nos habla de preparar esa morada. Entonces, mientras el Señor está preparando todo, ¿verdad? La iglesia será levantada. Pero el Señor está diciendo en ese texto bíblico, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿por qué el Señor dice eso? Porque en los postreros tiempos, que es lo que estamos nosotros viviendo ahora, son tantos los acontecimientos que estamos viendo, que estamos experimentando, que el Señor nos deja ese texto bíblico para que nosotros mantengamos ese escudo que es la fe. Sí, Hay uno también, pastora Pitre, que estábamos compartiendo fuera de las cámaras, que también es muy interesante. Sí, esto está en Lucas 22, 31 y 34, que le dice el Señor Jesús a Simón Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Es importante mirar esto. Yo he rogado por ti. O sea, no te voy a quitar el problema. No voy a hacer que tú estés mejor en este camino, sino que yo he rogado por ti para que tú te puedas mantener firme durante el proceso que está pasando. Yo miro esto de la fe, yo lo miro como un camino. Como cuando yo tuve que venir aquí al Bronx, vine desde mi casa y tuve que pasar un camino bastante largo, tuve que cruzar un puente bien gigantesco. Y yo miraba y mientras estaba en el camino, estaba mirando que este era el camino mío de la fe, que yo iba a llegar bien a este lugar, que todo iba a estar bien y que yo iba a atravesar todos estos tráficos, todos estos problemas del camino. Entonces, mirando, me ponía a entender que el Señor nos lleva por un camino. Es obligado que tiene que cruzar por ese camino. El Señor no te puede decir desvíate por otro lado, es por ahí que tiene que seguir. Y en ese camino va a haber muchos obstáculos, pero yo voy a rogar por ti para que tú puedas llegar a tu meta final. Amén. Yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. En el camino tú no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, dándote fuerza, diciéndote, tú puedes, Sonia, tú puedes, Amén. tú puedes, Kenia, tú puedes seguir hacia adelante, dándote el ánimo y diciendo, vence el temor, que es lo opuesto a nuestra fe. Amén. El miedo nos hace ver cosas gigantescas que no podemos. La incertidumbre de no saber también te produce eso. Cuando él dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte, también lo entiendo de esta manera por cuanto uno de los nombres de Jesús es, Él es el camino. Yo estaré contigo, yo voy a ir contigo y ya yo sé lo que está en ese camino. Así que lo único que tú tienes que hacer es caminarlo. Amén. Ahora, el problema real, humano, es cómo nosotros vamos a caminar ese camino sin conocer los obstáculos, pero el verdadero camino que es Cristo sí los conoce. ¿Qué tan largo va a ser ese camino? Ese camino es diferente para cada persona. Y lo hablábamos fuera de las cámaras. La fe que necesita Luisa tal vez no va a ser la misma fe que necesita Elizabeth. Los casos, los propósitos, los llamados son distintos. Y ahí es donde entra el juego la raíz fundamental de donde viene etimológicamente la palabra fe, que es convicción. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros lo resumimos, lo que acabamos de decir, yo podría decir que entonces esto es, déjate llevar. No pongas resistencia. No quieras conocer hoy lo que va a pasar mañana, porque Él dijo que estará contigo. Amén. Esa es la parte principal, pero somos humanos. Sí, y esa palabra nos fortalece. Muy buena ilustración, Pastora Cristel, muy buena, de verdad que sí, porque esa ilustración la podemos aplicar a lo que el Señor nos da. Y recordé con eso lo que dijo este escritor Víctor Frank, judío, y sobrevivió, ¿verdad?, a los 6 millones de judíos cuando Hitler lo puso, la exterminación en las cámaras de gases. Y él dijo, porque él sobrevivió a esa terrible experiencia, él dijo y escribió, el Señor dice, permite por donde vamos a pasar, pero cada uno de nosotros determina cómo pasar por ahí. Entonces, en otras palabras, ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a atravesar ese camino? ¿Lo voy a hacer lamentándome, criticando, quejándome, o lo voy a pasar dando gracias a Dios que, como estamos diciendo, Él estará con nosotros, alabando su nombre, porque Él no nos dejará? Es decir, que tu actitud en medio de cualquier situación es tan importante, porque eso te ayuda, y eso es fe, te ayuda a que verdaderamente, aunque tenemos y vamos a enfrentar esos problemas, obstáculos delante de nosotros, mantenerlo también con una actitud positiva, no quejándonos o lamentándonos o criticando la situación, sino diciendo, Señor, si tú permites, porque al final yo voy a testificar de lo que ahora he vivido, y eso es tan importante. Sí, y algo que vino a mi mente ahora mismo, cuando yo venía en el camino hoy, yo estaba muy segura que yo venía al lugar correcto, pero nosotros nos llevamos del GPS, pero también yo me llevé de mi mente,
porque es otra cosa. A veces estamos en un afán por la mañana rápido para tener todo bajo en orden, bajo control, y no me doy cuenta que estoy dándole a una dirección contraria, que parece la que es, pero no es. Entonces, cuando vine a darme cuenta, esa dirección donde llegué estaba a 16 minutos lejos de este lugar, para mí lejísimo. Y cuando no conozco el Bronx, yo no lo conozco muy bien. Entonces, siempre ando con el GPS que me enseñe, o el GPS, como dicen en español. GPS. Sí, entonces, cuando yo veo, bueno, quizás es que voy a llegar a la dirección, o sí, me está llevando por otro camino. Pero veo, no, pero esta no es cuando me lleva, usted llegó a su dirección. Yo, pero que aquí no es, esta no es el lugar. Entonces, yo miro con esto que, así con esa paz que llegué, porque me sentía confiada, seguro de que el Señor me estaba guiando, aunque me extravié, porque eso pasa. En este camino de la fe, quizás te extravía porque estás pensando en tu propia opinión, porque te estás dejando llevar de otras instrucciones, o porque tú mismo has cogido las instrucciones equivocadas, erróneas, porque quizás has tenido esa necesidad de creer. Aún así, el Señor es tan bueno que cuando tú pones tu confianza en el Señor, Él te va a guiar, aún esté extraviado, te va a llevar al lugar correcto. Así es. Entonces, eso fue lo que aprendí en el día de hoy, que esta actitud de fe, de confianza, me trajo de vuelta al camino correcto. Y aquí llegué a tiempo. Amén. Yo creo que el Señor le está hablando a muchas personas con esta administración, esta ilustración que estamos compartiendo. Y eso es lo que queremos, que si tú crees por algún momento que te encuentras en el lugar incorrecto, o que te extraviaste o te saliste de donde Dios te quiere ubicar, este es el momento de que reflexiones. Por eso este programa, reflexionemos. Y que tú digas, Señor, perdóname, tomé la decisión equivocada, no era eso, vuélveme al camino, sí, Señor. Porque el arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Para ir al propósito que Dios tiene para nosotros. Con todo esto, nosotros queremos compartir contigo lo que está aconteciendo en este tiempo, que no es sorpresa para ninguno de nosotros, porque a través de la televisión y las noticias nos dejan saber lo que está aconteciendo mundialmente. Pero antes de eso queremos leer en el libro de Mateo, porque queremos con la fe nosotros también aquí en este espacio comentar y hablar de todos estos desastres atmosféricos que está pasando, para que entienda, pero que el Señor nos advirtió. Si leemos en el libro de Mateo capítulo 24, empezando en el versículo 3, dice, mira, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Es decir, que el Señor aquí nos advierte de esta palabra profética tan clara. Y claro, está hablando aquí de lo que es el fin del siglo.
Pero luego tenemos que ver, y también está hablando, cuando se habla del fin del siglo, tenemos que entender que para eso era cuando ya Jesús estaba por partir, que luego cuando él dice que sí, que dice, él dice, profetiza, que no quedará piedra sobre piedra. Y entendemos que en el año 70, después de Cristo, el general Tito entra, ¿verdad?, a Jerusalén y la destruye completamente. Y vemos que ahí se termina esta palabra profética de lo que tenía que ver el fin del siglo, pero también nos da las señales cuando el Señor tiene que ver con el rapto de la iglesia. Y es tan interesante porque queremos compartir todo esto y además de ahí también queremos ir, si es posible, a Daniel capítulo 9, cuando él habla de las 70 semanas, las 70 semanas de Daniel. Y, ¿Sabes? Perdón, sí, pastora. sí, sí. Algo que me impresiona es que en el verso 3, ellos le preguntan a él. Quiere decir que antes de ese momento, las instrucciones para ellos no eran claras. Sí. Dios siempre ha hablado, como dice en el libro de Hebreos, en todo tiempo por los profetas, por los patriarcas, pero hoy nos está hablando, dice, por su Hijo. Y en la actualidad por su Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos le están preguntando, están diciendo, explícanos un poco más qué es lo que debemos observar como señales del fin, para nosotros entender, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros hoy estamos viviendo. En el caso de las instrucciones, me impacta el versículo que dice que muchos van a tropezar entonces. ¿Cuándo es ese entonces? Cuando se manifiesten todos estos cambios que van a traer en realidad incomodidad, temor y todo esto que son los ingredientes o los elementos que apuntan para matar la fe. Así es. Y ese tropezadero dice que no va a ser con otras personas, sino con los de la fe. Dice que van a aborrecerse entre ellos, van a entregarse unos a otros. Y dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí. Porque es así, porque si nosotros somos un cuerpo, y entonces en lugar de estar unidos como un cuerpo y trabajar, caminar en paz, apoyándonos unos a otros, lo que estamos haciendo es ¿verdad?, juzgándonos unos a otros, contradiciéndonos unos a otros. ¿Qué provoca esto? De que yo no confíe, digamos, en mi hermana, que yo no confíe en el primo, que yo no confíe en el sobrino, y a causa de que se pierde la confianza, el amor se enfría. Sí, y algo también que me gustaría añadir a esto es que dice que en aquellos tiempos muchos se apartarán de la fe. O sea, quiere decir que con todos estos acontecimientos, el corazón de muchos se va a endurecer. Se enfriará. O sea, también, que en vez de decir, óyeme, se están, ya estamos viendo la profecía, déjame acercarme más al Señor. Entonces lo que va a pasar es que muchos se van a endurecer aún más, como vemos en el caso de la pandemia, todo lo que pasó con la pandemia. La gente debería estar alerta de que esto se está acabando. Y es mejor acercarse más al Señor, buscar más, ir más a la iglesia, pero vemos que en cambio muchos se han quedado cómodos en sus hogares y muchos se han apartado. Y aún enojados contra Dios porque culpan a Dios de todo lo que la pandemia provocó. Sí, exacto. Hay algo que yo quiero hacer una aclaración aquí cuando el Señor está hablando en el libro de Mateo 24, cuando primeramente de los versículos del 3, versículo 3 al 28, que habla, ¿verdad? Y dice aquí claro, señales antes del fin, ¿verdad? Y el Señor, y aquí dice la palabra, cuando preguntan los discípulos, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es una parte, ya esa se cumplió, porque esa era cuando estaba terminando ese siglo. Luego entramos, ¿verdad? En lo que estamos ahora, digamos, en el siglo ya 21, porque aquí lo dice claro, y del fin del siglo. Y el siglo vemos
cuando acontece que se cumple lo que el Señor dijo, que no habrá piedra sobre piedra, como digo, y entró también el general Tito y destruyó lo que fue a toda Jerusalén, y aún los cristianos lo prendió como antorcha. Pero mire la observación, luego después de esa palabra, empezando entonces en el versículo 29, dice la venida del Hijo del Hombre, que es muy importante. Entonces, ahí empieza unos datos que es donde nosotros estamos ahora, lo que el Señor nos está hablando. Pero si vamos un poquito atrás, en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice en paréntesis, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, que entonces vemos aquí que es tan claro eso. Son dos acontecimientos diferentes. Dos en temporadas diferentes. Sí, exactamente, dos acontecimientos diferentes, porque una terminó cuando luego empieza, ¿verdad? Y como conocemos lo que es cronológicamente antes de Cristo y después de Cristo. Eso fue exactamente lo que vino a marcar. Y cuando luego vino después de Cristo, ya terminó esta temporada. Pero luego vemos cómo la palabra en sí misma se explica y habla. Y vemos entonces cómo se desarrolla para darnos las señales del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ve? Del rato. Impresionante que la palabra no, porque luego vemos, dice aquí, la venida del Hijo del Hombre. ¿Entiende? Y ese también son dos acontecimientos diferentes. El rato, ¿verdad? Y luego la venida. Cuando viene, dice el rato, es con el levantamiento de la iglesia, que es la novia de Cristo. La venida es cuando Él venga con su novia. ¿Entiende? Dos eventos diferentes para que usted entienda. Entonces ahora queremos en los minutos que nos quedan hablar un poco sobre de lo que dice la palabra, de lo que el Señor mencionó del libro de Daniel. Cuando dice el que lee entienda es porque esto fue ya profetizado. Exactamente. No es algo nuevo. Profetizado en Daniel Sí. 9:24. 9. Sí. Amén. Si alguien de usted alguna. Dice, aún estaba hablando el 24, 70 semanas, pero quisiera mencionar que antes del 24 es Gabriel, el mensajero de Dios, el que le trae esta palabra. Sí. Y dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, ¿por qué aquí la palabra registra que Daniel está en ayuno y ruego? Él está pidiendo instrucción de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque al igual que esta era, en este tiempo, Israel está en exilio. Nabucodonosor y todos los descendientes de él han destruido, se llevaron los instrumentos, los utensilios del templo. O sea, toda esa destrucción que está pasando, Daniel como siervo de Dios es, háblame, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? Y ya quita realmente en el segundo imperio, que es el imperio medo-persa, que es el que derriba a Nabucodonosor, el imperio babilónico. Pero hay aquí una palabra que es la que tenemos también que señalar, que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir que si vemos y entonces, ¿qué le digo? Mire, si vamos al punto histórico, en Jeremías capítulo 25, Jeremías, que fue uno de los profetas que anuncia el cautiverio por el pueblo no arrepentirse del reino del sur, ¿verdad? Que ya quedaba Judea.
Y Benjamín porque las 10 tribus del norte ya a Siria la había venido a tomar, se la llevaron casi 200 años antes. Pero vemos aquí entonces que él profetiza, Jeremías, en el capítulo 25, versículo 10, que será llevado en cautiverio. Pero es impresionante que en el capítulo 29, el mismo profeta Jeremías declara y dice que después de los 70 años regresarán. Ahora, ya sabemos que Nabucodonosor vino, invadió la tierra de Judá, 3 invasiones. Y así como hubo 3 invasiones, hubo también 3 retornos. Ahora se encuentra Daniel en lo que es el imperio medo-persa. Y él recuerda esta profecía por los rollos que le inquieta. Y él está clamando, ¿verdad? Entonces, aunque le fue la respuesta de lo que él clamó al principio por los 21 días, sabemos, dice que el príncipe de Persia, es decir, había un principado que no permitía, aunque Dios se le había mandado. Pero con todo esto, ¿qué queremos decirle? Que estamos en un tiempo muy importante profético. Mire, le voy a decir brevemente. En la palabra, una semana de 7 años, podemos ver lo que es una semana de días, como 7 días, pero también una semana de años, que pueden ser 7 años. Entonces, aquí este versículo es clave cuando dice, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Ok, ¿qué significa esto? Es muy fácil. Significa, si lo podemos calcular, que por eso mencioné a Jeremías 25, cuando él declara el cautiverio. Luego mencioné Jeremías 29, también 10, cuando él dice que después de las 70 semanas regresarán. Ahí es la etapa de la restauración, donde viene Zorobabel, viene Esdras y viene Nehemías, cada uno con su función, a restaurar la ciudad que estaba completamente demoralizada y destruida. Yo creo que nosotros vamos a tener que continuar porque en la segunda parte, porque esto está muy interesante. Sí. Pero queremos darle, a raíz de la palabra de Dios, lo que acontece, para que ustedes entiendan que lo que está aconteciendo no es algo de casualidad, es algo que Dios nos habló, es algo que está escrito, es algo que nos interesa a cada uno de nosotros, para que cuando demos rodillas y oremos con conciencia, oremos con revelación, oremos con lo que Dios nos ha dicho a la palabra, alineado al propósito de Dios, para que nosotros entonces estemos firmes en la fe, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es, y creo que la oración debe siempre ser algo que nosotros debemos hacer de acuerdo a la palabra. Y escudriñar las escrituras, porque ahí está la dirección. Amén. Entonces será hasta la próxima. Este es su programa. Reflexionemos.